Muy bien, hemos entrado en un nuevo mes, ¿no? Y el mes de diciembre también tiene un énfasis y por supuesto vamos a hablar sobre esto y vamos a usar un texto que corresponde al libro que hemos leído en esta semana, primera, segunda y tercera de Juan. Así que vamos a hacer la lectura correspondiente en esta mañana. Primera de Juan, capítulo número 1. Busque por favor en su Biblia, Primera de Juan, capítulo número 1, y vamos a tener lectura del versículo 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias porque creemos, Señor, que tú despiertas dentro de nosotros el querer buscarte, el poder caminar en tu presencia. Pero estamos aquí conectados de manera virtual y de manera presencial, Señor, para poder escucharte. Así que prepara, Señor, todo nuestro ser para que tú hables a nuestra vida, nos des entendimiento, sabiduría, la sagacidad que necesitamos, Señor, para ser efectivos en el mundo de tinieblas, Señor, y que tu luz resplandezca en nosotros. Usa nuestra vida, Señor, para bendecir, para animar, para consolar, Señor, a mucha gente que no te tiene, y a los que están débiles, Señor, poder fortalecerlos en ti, Señor. Aquí estamos atentos a lo que tú nos vas a hablar en esta mañana. Así que tu pueblo, Señor, una vez más dice: háblanos, que nosotros te escuchamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios use una vez más a nuestro pastor para hablarnos en esta mañana. Gracias. Amén. Durante todo el mes de diciembre estaremos hablando sobre el tema consolidando nuestra intimidad con Dios. Y el mensaje que les voy a compartir en esta mañana se titula Una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. El texto que mi esposa hizo lectura hace referencia precisamente a esas palabras, a esas promesas que tenemos en las Sagradas Escrituras, que en Dios podemos ser perdonados. A manera de introducción, déjeme decirle que Primera de Juan, las cartas de Juan fueron escritas alrededor de los años 90 después de Cristo. Y si usted observa la carta de Primera de Juan, la primera carta de Juan, ha sido redactada con ternura, con un acento cálido y un corazón pastoral, ¿no? Por las expresiones hijitos míos. Me emociona mucho las palabras de Juan en su carta, porque más allá de que es un hombre ya anciano, un hombre de muchos años, lo que deja notar es un corazón compasivo, es un corazón misericordioso, es un corazón pastoral frente a una realidad que se está viviendo y que sin duda termina siendo peligroso para la iglesia de la época. Esta carta está dirigida a pequeñas congregaciones de Asia Menor necesitadas de instrucción y consejos para vivir en plenitud el testimonio de su fe en Jesús. Déjeme explicar un poco esto. Las cartas de Juan no solo sirvieron para los judíos que se convirtieron al cristianismo. Ahora
se hablaba de creyentes que habían salido del paganismo, que habían salido del mundo pagano y que necesitaban ser instruidos. Eran pequeñas iglesias que estaban surgiendo, pero que estaban batallando con una filosofía de vida, que lamentablemente una filosofía de pensamiento que estaba distorsionando a la fe cristiana y la doctrina que se estaba predicando en aquella época. La iglesia del primer siglo estaban siendo atacadas por filosofías paganas, así como también con enseñanzas sincretistas y pseudo cristianas. En otras palabras, hablamos el domingo pasado de la influencia babilónica y quiero hacer una aclaración porque algunos interpretaron que la influencia babilónica es meter el arbolito de Navidad en la casa, pero aquellos que sintieron que solo fue eso, creo que no entendieron el mensaje, porque la influencia babilónica es meter a nuestras vidas, a nuestra familia y a nuestra iglesia todo aquello que no tiene fundamento bíblico y peor, que se opone a la palabra de Dios. Y yo creo que de eso se trata el mensaje. Se trata de que nosotros debemos tener mucho cuidado con la forma en que nos movemos en este mundo, porque aunque la iglesia tiene que estar en Babilonia, Babilonia no puede entrar a la iglesia. ¿Me dejo entender? Es el desafío que tenemos como cristianos de poder ser 100% bíblicos, cristianos. Por esa razón, cuando el texto dice, todo me es lícito, pero no todo edifica, todo me es lícito y no todo conviene, no te quedes con el solo todo me es lícito, porque es necesario que podamos también hacernos la pregunta, ¿esto me edifica? ¿Esto conviene a mi vida? ¿Conviene a mis hijos? ¿Conviene a los hijos de mis hijos? No basta solamente tomar una decisión por tomarla, por puro placer o por puro gusto. Hoy en día la estética está superando a la ética. Entonces la moda, los peinados, las ropas que nos ponemos y la forma en que vivimos, puede que sea el error que estamos cometiendo. Hoy en día el relativismo está superando al absolutismo. En otras palabras, no sé si esta cámara está funcionando. ¿Está funcionando esta cámara? El relativismo está superando al absolutismo. Y nosotros necesitamos entender que es vital que nosotros nos mantengamos con principios absolutos frente a una sociedad con una filosofía relativa. Es decir, que conviene según la circunstancia. ¿Con qué peleaban en esa época los cristianos? Con el gnosticismo. Y déjeme decirle algo, por favor. El gnosticismo era el reto de una comunidad que no era cristiana, pero que de alguna manera se había interesado en quitarle el concepto de divinidad de Cristo Jesús. Entonces el plan del gnosticismo era, sí, Jesús existió, sí, Jesús vivió, pero no es que fue Dios. Esto es muy interesante porque hoy en día, si usted ha investigado un poco, usted sabe que hoy se habla del Cristo histórico, pero no del Cristo bíblico. O sea, dicen, sí, Cristo existió, pero no fue Dios. Eso era exactamente el gnosticismo de la época. Y Juan, entonces el gran teólogo del primer siglo, tiene que batallar y luchar con este pensamiento peligroso que penetró en la iglesia. Ahora, déjeme decirle algo, que el gnosticismo no era solo una filosofía para quitarle la divinidad a Jesús, sino que juntamente con eso había una permisividad al paganismo. En otras palabras, intentaban quitarle la divinidad a Jesús para que tu integridad, tu santidad o la pureza de la iglesia de esa época no sea tan exigente, porque no es que los apóstoles dijeron la verdad exactamente y no es que la Biblia es la palabra de Dios.
Déjenme decirles algo, pero hoy en día es exactamente lo mismo que está sucediendo. Hoy en día estamos batallando con filosofías que están penetrando la iglesia del Señor. Y ese es otro tipo de filosofía babilónica que está pervirtiendo la iglesia. Escúcheme esto, por favor. En el año 1969, en la ciudad de Nueva York, se fundó la Asociación de Homosexuales de los Estados Unidos, más conocido como la comunidad LGTB. Hoy se llaman comunidad LGTBIQ+, ¿no? Porque se han sumado otros géneros más, han ido descubriendo otros géneros más, y de alguna forma este grupo desarrolló lo que se llama la agenda gay. Escúcheme esto, por favor. En el año 1987 aproximadamente, ellos comenzaron a promover lo que era la agenda gay, que era como una agenda secreta, es decir, lo sabían solo los que formaban parte de esta comunidad, los líderes, pero que en esencia tenía que ver con preparar desde la infancia a aquellos que serán los promotores, aquellos que serán los impulsadores de la comunidad LGTBIQ, y para eso tenían que prepararlos en las diferentes especialidades, profesiones, en la música, en el arte, en la política, para que cuando estén en sus 20 o en sus 30, ellos puedan tomar los puestos de autoridad o de influencia social, llámese esto, conciertos y cantantes y música en el mundo, para poder promover esta filosofía de pensamiento. Y déjenme decirles que lo lograron porque hasta hace unas 5 décadas atrás, todavía el concepto en la sociedad era un concepto muy diferente. Pero con ese plan, con esa agenda gay, trabajaron y pervirtieron la sociedad en la que vivimos. Pero si usted ha seguido investigando, usted va a estar de acuerdo conmigo que hoy existe una agenda que se llama la Agenda 2030, que ya no es promovida solo por la comunidad LGTBIQ+, sino que está siendo promovida por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y escúcheme esto, por favor. Pero cuando usted entra a estas páginas, usted va a descubrir que hay frases como la sostenibilidad, como el cambio, como la transformación, que cuando lo analiza en sus 17 objetivos, lo que usted va a descubrir que lo que ellos están buscando es la eliminación, escuche esto, del concepto natural de la familia. Pero hay otra batalla sin cuartel, y esta batalla es la eliminación de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es el último bastión, es el último ejército en la sociedad que está promoviendo principios absolutos, que todavía conserva el concepto de matrimonio, de familia, tal como la Biblia lo enseña. Ahora, así como en la sociedad han surgido líderes que son pro vida y pro familia y están luchando por tratar de cambiar el pensamiento de la sociedad, así también en la iglesia tienen que levantarse cristianos que están firmes y determinados a luchar por los principios absolutos de la palabra, para que la iglesia no ceda en esa batalla sin cuartel que se han preparado mucha gente para afectar la iglesia. Déjeme decirle cómo lo están haciendo ahora. Ahora ya no es afectar el mundo, es afectar la iglesia. Y se han preparado ahora gente en el campo de la teología y están penetrando en las iglesias, están asumiendo liderazgos, están asumiendo el pastorado. En Europa es muy fácil encontrar ese tipo de personas. No sé si usted sabía, pero existen teólogos ateos. Es decir, conocen la teología, pueden hasta enseñarla, pero no creen en Dios ni aman a Dios. Y estas personas son las personas que comienzan a promover cosas como las que hoy existen. Por ejemplo, existe ahora lo que se llama la Biblia inclusiva, que es una Biblia elaborada por teólogos homosexuales y lesbianas que han pervertido la palabra del Señor y que la están ofreciendo. Hoy en día existe la iglesia inclusiva.
Es decir, ya no se predica el homosexualismo y el lesbianismo como pecado, sino como una batalla, como una enfermedad, como una situación que hay que ir aceptándola poco a poco porque así nos diseñó Dios. Eso es falso, eso es antibíblico, pero está sucediendo en las iglesias. ¿Sabe que hoy en día se está penetrando a las iglesias con esta filosofía secular y mundana al punto que ya no estamos hablando de poner un arbolito en la casa? No, estamos hablando de que hay iglesias que celebran Halloween en la iglesia. Estamos hablando de gente, pastores que están casando homosexuales y lesbianas. Estamos hablando de iglesias que están permitiendo todo este concepto secular y que está penetrando en la iglesia. Y escúcheme, todo esto empieza a suceder cuando vamos quitándole valor a la persona de Jesucristo. Todo esto se va pervirtiendo en la iglesia cuando desconocemos la persona de Jesucristo. Jesucristo es la fuente de nuestra vida. Jesucristo es la razón de nuestra existencia. Jesucristo es el motor de la iglesia. Jesucristo es el fundamento de su cuerpo, de este edificio que se llama la iglesia de Jesucristo. Y es importante que nosotros conozcamos a este Jesús para que podamos vivir una vida plena, quitando y cortando con toda influencia babilónica en el nombre de Jesús. Juan afirma la divinidad de Cristo. Muestra los desafíos de los hijos de Dios. Reprocha la conducta de los anticristos o anticristianos. Y explica que la revelación de la justicia de Dios está basado en el amor del Padre al entregar al Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por esa razón Juan invierte no solo en el Evangelio de Juan, en sus cartas invierte algunas verdades para que podamos conocer a este Cristo maravilloso. Porque si tú realmente le conoces, si tú realmente le amas, si tú realmente estás adorando al verdadero Cristo maravilloso, tu forma de vivir, tu forma de amar, tu forma de servir, tu forma de caminar en la vida siempre será para darle gloria y honra al único que merece, Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro todo. ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón es importante mencionarles 3 cosas que tienen que ver con la nueva oportunidad. Punto número 1. Tenemos una nueva oportunidad para purificarnos. Lea conmigo primera de Juan capítulo 3 versos 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos, que dice la Biblia, llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que dice la palabra, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por favor, grabe esto en su mente y en su corazón, porque esta verdad creo que pocas veces se habla en las conversaciones de familia o de grupos pequeños o tal vez en reuniones familiares o de familias cristianas, pero creo que tenemos como iglesia recordar esta verdad. Y una vez más quiero volver a leer el verso 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos. Por favor, dígale ahí en su casa al que está a su lado, somos hijos de Dios. Dígale aquí a su lado, somos hijos de Dios. Escuche, el amor de Dios fue tan grande que no se puede comprender.
Pero Juan lo dice en el Evangelio: de tal manera amó Dios al mundo, es que fue tan grande ese amor, que fue capaz de sacrificarse, de renunciar, fue capaz de hacer cosas tan sacrificiales para obtener esa nueva identidad en Cristo Jesús. Porque literalmente lo que dice la Biblia es que ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Hemos adquirido una nueva identidad por la obra de Cristo Jesús. Somos hijos de Dios y vamos cada día pareciéndonos más a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? La evidencia de que tú eres un hijo de Dios, la evidencia de que tú eres una hija de Dios, es que cada día tú te vas pareciendo más y más al Dios a quien tú amas. Ahora, si tú amas a este mundo, puede que te vas a parecer más a este mundo. Por esa razón es importante que tú definas a quién amas. Porque si tú amas a Dios, tu vida será transformada cada día hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y el desafío como iglesia es que podamos crecer cada día más y más en la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Somos cristianos, somos hijos de Dios y cada día tenemos que parecernos más y más. Es increíble cuando los hijos que nacen, todos son bonitos, ¿no? Todos son lindos, ¿no? Hay una gracia de Dios cuando nacen. Pero van creciendo y se van pareciendo al papá o a la mamá, ¿sí o no? Uno dice, uy, ahora sí, tiene la cara de mamá, ¿no? Ahora sí tiene la cara de papá. Ahora, vamos a suponer que todos somos guapos. Vamos a suponer. Quiere decir que tu hijo y tu hija eventualmente se volverá guapo como tú, o guapa como tú. ¿Por qué razón? Porque los hijos, por ese ADN, se terminarán pareciendo a nosotros en nuestra fisonomía. Ahora, por la influencia de nuestra conducta, también podría parecerse en el carácter. Por esa razón es importante que nosotros como cristianos conozcamos a Cristo Jesús, cómo vivió, cómo actuó, cómo decidió, qué hizo cuando estuvo en este mundo y quién es fuera de este mundo, quién fue, quién es y quién será. Entonces nos pareceremos más al Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan dice, y un día seremos como Él, porque le veremos cara a cara. ¿Cuántos esperan ese día glorioso? Amén. Ese día va a llegar. Y dice la palabra, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, todo aquel que cree que un día le veremos y seremos como Él, todo aquel que tiene esa esperanza. ¿Cuántos tienen esa esperanza aquí? Amén. ¿Por este lado nada más? ¿Por aquí no hay esperanza? Ok. ¿Y allá en la pantalla hay esperanza? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice la palabra? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Escuche mi hermano, los hijos de Dios se santifican todos los días. Todos los días. Dije se santifican, no se justifican. Porque puede que nosotros estemos justificándonos todo el tiempo. Ay, pero ¿qué tiene de malo? Ay, pero todos lo hacen. Ay, pero yo vi a un pastor que lo hacía también. Ay, y comenzamos nosotros a ir justificando y eso nunca te va a dejar cambiar. No, lo mejor es que en el espejo de Dios mires lo más profundo de tu alma y tú le preguntes a Dios, Dios, ayúdame a entender qué cosas más debo cambiar en mi vida. Y puede que algunos necesitan ser más responsables,
qué sé yo, con su dinero, con el tiempo, con su apariencia física, más responsables con su fidelidad al Señor, con sus diezmos. Yo no sé, pero cada uno tiene que examinarse a sí mismo. Cuando miras tu casa, mira si esa casa es digna de la presencia del Señor. Si esa casa honra a Dios en todo el sentido de la palabra. Si tu forma de vivir, tu forma de hablar, tus conversaciones honran a Dios o no honran a Dios. Pero todos tenemos que algo purificar en nuestro corazón. Todos tenemos que ordenar algo en nuestras vidas. Y el cristiano, los hijos de Dios, aquellos que hemos adoptado la identidad de Cristo, dice la palabra, se purifica a sí mismo como Él es puro. Los hijos de Dios tenemos que santificarnos. Y déjeme decirle algo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tengo que lavarte los pies. Ese lavado de pies tenía un significado. Pero Pedro no lo entendió. Pedro dijo, Señor, si al comienzo no quería. Jesús le dijo, si no te lavo, si no te santifico, si no te purifico, no podrás tener parte en el reino de los cielos. Pero dijo, Señor, entonces báñame completamente. Pero dijo, no. Jesús dijo, no. Porque los que ya están lavados no necesitan lavarse completamente, sino los pies. Porque los que ya hemos sido salvados por la sangre de Cristo, no tenemos que volvernos a lavar completamente. Pero el polvillo del pecado que se pega a nuestros pies es lo que el Señor Jesús quiere lavar cada día. Y tenemos que presentarnos delante de Él y decirle, Señor, perdóname porque he pecado, perdóname porque tomé esta mala decisión, perdóname porque hice esto que no te agrada, perdóname porque permití esto que no glorifica tu nombre, perdóname, Señor. Y lo maravilloso de la palabra del Señor es que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es la misericordia del Señor, es el perdón de Dios que bendice al corazón quebrantado y humillado. Dice la palabra, pero si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos a Él mentiroso. Porque a veces hay cristianos, yo no peco. Entonces o mentimos nosotros o miente Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. Pero el desafío es aceptar que como Dios no miente, mejor reconozcamos nuestro pecado, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Él es nuestra defensa. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, y aquel que derramado su sangre es grande en misericordia con nosotros para seguir lavándonos los pies cada día de nuestra vida. Denle un fuerte aplauso a este Cristo maravilloso. Una nueva oportunidad para purificarnos. El desafío es purifícate cada día. Segundo, nueva oportunidad para nacer de nuevo. Una nueva oportunidad para nacer de nuevo. Primera de Juan, capítulo 3, versos 8 y 9. Dice, el que practica el pecado, ¿qué dice la Biblia? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, capte esta verdad por favor, porque la simiente de Dios, ¿qué dice la palabra? Permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y solo quiero remarcar que cuando dice no puede pecar, está hablando de practicar el pecado. No puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Por favor, recuerde esta verdad. Todo aquel
que es nacido de Dios no practica el pecado. Dígale que está a su lado. Los hijos de Dios no practican el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Escuche esto, por favor. Hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Practicar el pecado implica complacerse y justificarlo sin culpa ni arrepentimiento. O sea, es complacerse en el pecado y justificarlo sin culpa. Hay personas que cuando pecan se sienten mal. De hecho que cuando nosotros ofendemos a alguien o miramos mal o decimos una palabra ociosa, algo en nosotros se contrista, ¿sí o no? Algo en nosotros. Ese es el Espíritu Santo, ese es el sello del Espíritu de Dios que no te deja practicar el pecado, que no te deja vivir en rebelión delante de Dios, sino que más bien ese espíritu te redarguye, te confronta. Pero cuando alguien practica el pecado y peca y vuelve a pecar y tú le preguntas, pero ¿no sientes vergüenza? ¿No sientes arrepentimiento en tu corazón? ¿Es que no te sientes mal por estar hablando tantas cosas malas y feas? ¿No te sientes mal? ¿No sientes vergüenza cuando hablas esas lisuras? ¿No te sientes mal cuando estás mintiendo todo el tiempo? Y claro, en un acto de sinceridad, él o ella dice, no. Pues déjeme decirle algo. Cuando yo no conocía a Dios, yo creía que fornicar no era malo, hermanos. O sea, yo creía que la fornicación era malo. Porque de alguna manera mi mente entenebrecida me hacía pensar que más bien tengo libertad y tengo derecho. No tenía conciencia de pecado como lo tengo ahora, porque el Espíritu de Dios es quien nos convence. Entonces descubro que no soy un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios sí sienten vergüenza, sienten mal, sienten culpa, sienten que algo les golpea en el interior, algo se contrista en su interior. Y hay hombres que pueden ser a veces recios con sus esposas, duros con ellas, indolentes, insensibles, faltos de afecto y de amor. Y tú le preguntas, ¿y no te sientes mal? No, me siento, no, normal. Así me criaron, dice todavía. Y a esa esposa, ¿no te sientes mal cuando le faltas el respeto a tu esposo? ¿No te sientes mal cuando no le hablas una semana, 2 semanas? ¿No te sientes mal cuando intentas golpearlo, arañarlo? Ellas dicen, no. Y eso que antes era peor, ¿eh? Entonces uno dice, algo está mal. Hijo, ¿no te sientes mal? Hija, ¿no te sientes mal de estar rebelándote a tu padre todo el tiempo? De desobedecerle todo el tiempo. Fíjese cómo es la rebelión de los hijos. Que cuando yo quería atrapar a mis hijos cuando eran niños, porque eran balas, pues, ¿no? Para atraparlos, ¿sabe lo que yo hacía? Yo ponía un objeto en el velador y le decía, no toques eso. No toques. Y pareciera que entendían al revés, porque no toques era como atractivo. ¿Viste que nos pasa lo mismo cuando dicen no pisar el césped? No, uno mira a todos lados y no, porque de alguna manera se rebela ante la regla. Entonces cogían el objeto y ahí los atrapaba. Pero esa rebelión, esa desobediencia de todo el tiempo revela que no son hijos de Dios. Que no son hijos de Dios. Pueden ser hijos de líderes, de cristianos, hasta de pastores, pero la salvación es personal. Por lo tanto, es necesario que no importa si es el hijo del presidente de una denominación, pero todos tienen que venir en arrepentimiento al Señor para un nuevo nacimiento. Cristo Jesús
Le puso punto final a la práctica del pecado cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo, quien nos redarguye y nos corrige todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Juan dijo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y estos son aquellos que se meten en las iglesias, dice, y en las casas, y se llevan a las jovencitas y las maltratan y las engañan y las seducen. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Por esa razón nunca los ves crecer en su fe cristiana. Por esa razón no hay madurez, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Ahora, yo con esto no estoy tratando de decirte, ahora, este es cristiano, este no. Esta es cristiana, esta no. No. Ese no es el punto. El punto es que cada uno reflexione. Porque si tú te das cuenta que a pesar de que vienes a la iglesia, no has nacido de nuevo, ¡hey! En el nombre de Jesús, ven a Cristo Jesús en arrepentimiento, reconoce tu pecado, ríndele tu corazón y por tu arrepentimiento, Él te sellará con la presencia de su Espíritu Santo. El que es nacido de Dios, escuche esto, el que es nacido de Dios, su simiente permanece en él. La palabra simiente en el griego es una palabra que conocemos perfectamente porque se ha castellanizado. La palabra griega es esperma, que significa semilla, descendencia, prole. En otras palabras, el que es nacido de Dios, su simiente, su semilla, su ADN, su esperma, permanece en él. Permanece en él. Y no lo puedes arrancar. No lo puedes quitar. Como no podrías quitar el ADN que tu padre y tu madre te sembró. No podrías quitarlo. De la misma manera, todo aquel que es nacido de Dios tiene el ADN de Dios. Y por más que tú lo quieras quitar, no puedes. Porque el día que tú le recibiste a Cristo en tu vida, el día que tú reconociste tu pecado y Él te selló con su Espíritu, eres hijo para siempre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y más te vale ser un hijo obediente. Tenemos una nueva identidad. Y Dios te dará una nueva oportunidad para arrepentimiento y para salvación. Pero es necesario que tú y yo entendamos esta verdad. Entendamos esta verdad, una nueva oportunidad. Porque puede que algunas personas, y de hecho que me ha tocado estar en la consejería tratando con algunos cristianos de la iglesia o aún líderes, y cuando yo les hice las preguntas y una vez más escucho las historias, descubro que tal vez nunca rindió su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. He tratado con gente bautizada, pero que tuvieron que entregarle la vida a Jesús. Con algunos que han llegado a ciertos niveles de liderazgo en la iglesia, pero que todavía no le habían rendido el corazón a Cristo Jesús. Y creo que de eso se trata. Tenemos una nueva oportunidad para poder recibir a Cristo en el corazón. Una nueva oportunidad para nacer de nuevo. Y no importa cuántos años vienes a la iglesia, si tú necesitas nacer de nuevo, lo mejor que tú puedes hacer en esta mañana es decirle: Señor, reconozco mi pecado, he vivido una religiosidad todo el tiempo, he hecho mi propia voluntad, pero a partir de ahora quiero caminar bajo la sombra de tu voluntad. Me humillo ante ti, confieso mi pecado, te pido perdón y te reconozco como el Señor de mi vida. Entonces Él te sellará con su Espíritu Santo y empezarás un nuevo tiempo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y cuántos aplauden esta nueva oportunidad que tenemos en Cristo Jesús? Tercero, una nueva oportunidad para amar y perdonar. Una nueva oportunidad para amar y perdonar.
Primera de Juan, capítulo 3, versos 10 al 14. Dice la palabra del Señor: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice la Biblia? No es de Dios. Parece que algunos se han paralizado en la pantalla y acá también. De nuevo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice la Biblia? No es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que os améis, que dice que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y los de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado, ¿qué dice la palabra? De muerte a vida. ¿En qué? En que amamos. ¿Lo está leyendo conmigo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice la palabra? Están en shock aquí y seguro que están en shock allá también en la transmisión. Porque esto es terrible. Si es verdad y creemos que es verdad, entonces el desafío que tenemos es muy grande. Y tú puedes tomar la otra actitud de ser indiferente a esta enseñanza. Y tal vez sigas viviendo la religiosidad que nunca debiste haber vivido. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice la palabra? Entonces, aquí es mucho más que solo decir yo soy un hijo de Dios o yo soy una hija de Dios. Aquí se trata de probarnos si realmente el amor de Dios fluye en nosotros. Si realmente estamos dispuestos a vivir en ese amor de Cristo. Porque la evidencia de que somos hijos de Dios es que somos justos y de que amamos a nuestros hermanos. Porque el que no lo hace, dice la Biblia, dígale que está a su lado, no es de Dios. No es de Dios. El mensaje desde el principio siempre fue que nos amemos. Y los hijos de Dios aman. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entiéndase que el desafío del amor no depende de si la otra persona me ama. El desafío de amar no depende si la otra persona se porta bien. Porque puede que haya alguno que diga, no merece mi amor. No, le voy a aguantar el amor hasta que cambie un poquito. Y podemos nosotros estar más bien demostrando que no somos de Dios porque preferimos el látigo del desprecio, preferimos la indiferencia, preferimos el rechazo antes que el amor. Cuando el amor no la califica a la otra persona, te califica a ti. Te califica a ti como hijo de Dios, como hija de Dios. Por esa razón es importante entender este principio. No tenemos opción, tenemos que amar, porque Dios es amor y el que tiene a Dios puede amar. Entiéndase amar también como soportar. Porque no es que, por ejemplo, el hijo te desobedece, la hija te desobedece una y otra vez. Y uno dice, ay, mi hijo tan desobediente, lo amo. No, a veces soportar es una manifestación del amor. Porque uno dice, ganas me falta de tirarlo por la ventana. Ganas me falta de que ya se vaya de la casa y no hacer nada por ella, no hacer algo por él. Pero por amor lo soportamos.
¿Cuántas mujeres dirán, gana me falta, pastor, gana un poquito más? Yo ya hago locuras porque este hombre no me ama, no me respeta, no me valora, no me aprecia. O hay hombres que también dicen, pastor, la mujer que tengo, la verdad es que una más y yo paro todo. Entonces, no. Porque el amor, escúcheme, el amor soporta. El amor soporta. Ahora, no estoy hablando de soportar algo que sea terrible, peligroso, destructivo para tu vida o para tu familia. Estoy hablando del mal carácter, estoy hablando de esas cosas que muchas veces con ayuda espiritual, con presencia de Dios en el matrimonio, se puede cambiar. Se puede cambiar. Por esa razón es importante que nosotros seamos capaces primero de perdonar para tomar decisiones. Porque en el corazón herido, en el corazón dañado, en el corazón frustrado, en el corazón que está decepcionado, desilusionado, podría tomar las peores decisiones. Y no estás actuando en amor, sino en odio. Ahora, por amor también se castiga a los hijos. Por amor también se corrige. Por amor también se confronta. Pero nunca por odio, nunca por cólera, nunca porque estoy harto o estoy harta. Porque como hijos de Dios tenemos que amar. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? El amor es la fuente de la corrección, es la fuente de la confrontación, es la fuente de la nueva oportunidad, es la fuente de la tolerancia. El que mata con sus palabras no es justo y menos misericordioso. Sus obras son malas, dice la palabra, y manifiesta que no es hijo de Dios. ¿Se han encontrado con esas personas que todo es fuente de maldad? Pareciera como que odia a todo el mundo. Pareciera que nadie le cae bien. Pareciera como que están buscando con quién pelearse. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que si realmente somos hijos de Dios, no somos fuente de maldad. No somos fuente de odio, ni de conflictos, ni de indiferencia. No somos fuente de murmuración. No somos fuente de críticas destructivas. Somos fuente de amor y misericordia. Somos fuente de nuevas oportunidades. Jesús lo dijo de esta manera: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y aún los fariseos, que eran los religiosos de la época, no tuvieron el valor de lanzar una piedra, porque Jesús los confrontó con eso con la que todos somos confrontados. Porque ¿de qué te sirve estar sacando la paja del ojo de tu hermano si hay una viga en tu propio ojo? El que ama a su hermano, dice la palabra, permanece en vida. El que ama a su hermano permanece en vida. El que lo desprecia, ¿qué dice la palabra? Es tremendo esto. Por eso el odio nunca traerá bendición a tu vida. El menosprecio nunca traerá bendición a tu vida. Y si estamos hablando en diciembre de la intimidad con Dios, yo creo que el desafío que tenemos es que podamos nosotros venir con un corazón contrito y humillado a Dios y depositar nuestras cargas, nuestras batallas, nuestras frustraciones, nuestros fracasos y decirle: Dios, no sé cómo tratar. No sé cómo tratar esto. No sé cómo tratar mi matrimonio. No sé cómo tratar a mi hijo, a mi hija. Me siento frustrado. No sé qué hacer. Ayúdame. Y créeme que aún a todos nos ha tocado vivir esos momentos. Yo me he presentado quebrantado delante de Dios, diciéndole: no sé cómo tratar a mi esposa, no sé cómo criar a mi primer hijo, no sé cómo criar a mi segundo hijo. Ayúdame, Dios. Me siento fracasado, me brota la ira, me brota el enojo.
quiero abandonarlo todo, quiero tirar la toalla, yo no quiero continuar, me siento enojado todo el tiempo, ayúdame Dios. Y ese corazón honesto y sincero es lo que finalmente Dios empieza a trabajar. En muchos momentos, cuando me acercaba a la presencia del Señor, Él me decía, el problema está en tu corazón. Porque tú no puedes, escúcheme esto, tú no puedes pretender dar vida cuando en tu corazón está muerto. No puedes tratar de promover vida en tu matrimonio y en tu familia cuando en tu corazón está lleno de odio, de amargura, de resentimiento, de menosprecio. Y una cosa más, cuando la Biblia dice, ama a tu hermano, no encuentro en el versículo que diga, si te tratan bien. No encuentro eso en la Biblia. De hecho, que ustedes saben que el pastor Oscar es mi hermano, literal, de sangre. El mismo esperma en los dos. El mismo ADN. Ahora, yo lo amo. No porque Él me ama. Yo lo amo porque quiero demostrarle que Dios está en mí. Aun si Él hiciera algo que no me agrade, yo lo seguiré amando. Amén. Tengo aquí a mi cuñado Gustavo. Tenemos la misma semilla espiritual. Somos hijos de un mismo padre espiritual con él también. Yo lo amo, aunque él no me ame. Si es que él no me amara, digo yo, ¿no? Yo lo voy a seguir amando porque la Biblia no me dice si él me ama, yo tengo que amarlo. Yo lo amo porque Dios está en mí. Dijo el Señor Jesús. Dijo el Señor Jesús, si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? Y ahí está el problema, que nosotros amamos solo porque queremos recompensa. Pero el nivel de amor que Dios nos exige es amar a los que te aborrecen, a los que te desprecian, a los que te ultrajan, a los que hablan mal de ti. Amar a esa persona es la demostración de que hay vida en tu corazón. Y eso no se puede hacer en las fuerzas humanas. Se necesita el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Espíritu Santo que está en nosotros para soportar, para perdonar, para amar. Conclusión. Primera de Juan capítulo 5 versos 20 y 21. Así termina Juan su primera carta. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Escúcheme, iglesia, escúcheme. Juan habla del amor, habla de la compasión, de la misericordia, del perdón, pero cuando concluye su carta, él dice, el Padre ha revelado al Hijo. El Padre ha revelado al Hijo. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. En otras palabras, la única forma de que tú puedas caminar en este nivel de vida donde no vas a permitir que Babilonia penetre en tu corazón, en tu familia, en la iglesia, es cuando conoces verdaderamente al Hijo. Es cuando conoces a aquel que vino por nosotros para salvarnos y para transformarnos. Y no solo cuando lo conoces, dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. No solamente es conocer de Jesús. Iglesia, por favor, no se trata solo de conocer de Jesús, es estar en Cristo Jesús, es permanecer en el verdadero Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios, dice Juan.
Cuidado con el gnosticismo, está diciendo Juan. Este es el verdadero Dios y la vida eterna que nosotros necesitamos. Y luego, haciendo alusión al propósito, haciendo alusión al propósito del gnosticismo, le dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Porque en el fondo es eso. Te quieren distorsionar la imagen de Jesús para que finalmente caigas en la idolatría. En este mes de diciembre, muchos dejaremos que Babilonia entre en nuestras vidas. Muchos dejaremos que Babilonia entre a nuestras familias. Muchos dejaremos que Babilonia, en el mundo entero, muchos cristianos, dejaremos que Babilonia entre en nuestras iglesias. Pero tú no. Yo tampoco. Y dile a Dios: Dios, líbrame de los ídolos. Líbrame de todo tipo de idolatría. Líbrame de todo tipo de paganismo. Porque puede que tú adores el dinero, puede que tú adores la moda, puede que tú adores las cosas materiales, puede que tú adores, qué sé yo, algunas cosas que no importa cuál sea, pero la idolatría tiene que estar erradicada de tu corazón. Hay uno solo que merece toda alabanza y toda adoración: en nuestro Cristo maravilloso, el verdadero Hijo de Dios y la vida eterna, aquel que vino por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Guardaos de los ídolos. Amén. Y es mi desafío en esta mañana, que tú y yo le digamos a Dios: dame una nueva oportunidad. Tal vez una nueva oportunidad para purificarnos, para limpiarnos. Tal vez una nueva oportunidad para nacer de nuevo. O tal vez una nueva oportunidad para amar y para perdonar. ¿Necesitas una nueva oportunidad? ¿La necesitas? Porque si la necesitas, yo quiero pedirte que hagas algo en esta mañana. Por favor, allí en tu casa, ahí donde tú estás, en un acto de sinceridad, en un acto de amor a Papá Dios, ponte de pie y dile a Dios: Dios, hoy me presento delante de ti para hacer un compromiso. Ponte de pie, ponte de pie. Y haz un compromiso con Dios, porque tú no sabes por dónde va a atacar el enemigo. Tal vez atacará por tus hijos, tal vez por tu esposa, tal vez por tu esposo, tal vez por tus padres. No sabes por dónde atacará. Tal vez por una crisis económica, tal vez por una enfermedad. No sabes por dónde. Pero este mes es un mes de muchos retos y muchos desafíos. Y tendremos que decirle a Dios en esta mañana: Dios, renuevo mi compromiso de mantenerme fiel a tu palabra, de no solo conocer al verdadero Hijo de Dios, sino permanecer en Cristo Jesús. Quiero ser un hombre de la palabra. Dile, mi hermana, quiero ser una mujer de la palabra. Pero te pido perdón, porque he dejado que la idolatría de alguna manera penetre en mi vida, en mi familia, y he permitido que aún la amargura, el resentimiento, el menosprecio entre en mi corazón. Y te pido perdón. Te pido perdón, Señor. Y reconozco que no importa cuántas veces tenga que presentarme delante de ti para decirte: perdóname, Señor, y límpiame,
y santifícame. Señor, dame una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para amar, y empezaré por los difíciles de amar. Empezaré por aquellas personas que me cuesta amarlas, Señor. Empezaré por mi propia familia, empezaré por algunos vecinos del barrio, empezaré por algunos compañeros del trabajo o de estudios, o tal vez hermanos en Cristo de la iglesia. Ayúdame, por favor. Quiero ser un hombre de Dios, quiero ser una mujer de Dios. Purifícame, límpiame y dame una nueva oportunidad. Siga orando, iglesia, siga orando. Tal vez aquí en esta mañana, a través de la pantalla, alguna persona que no le entregó la vida a Jesús. Tal vez eres uno de aquellos que viene a la iglesia. Tal vez eres hijo de un pastor, de un ministro, de un líder, una hija de un creyente de muchos años, y has pensado que porque ellos son cristianos, tú también lo eres. Hoy es tu oportunidad. Como diría Juan, hijitos, reciban a Cristo en el corazón. Hijitos amados, como si Dios rogase por medio de mí, te ruego, reconcíliate con Dios. Ven a Dios. Y si tú necesitas hacer esta oración, dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora. Por mucho tiempo creí que soy un cristiano, pero hoy me he dado cuenta que al practicar el pecado demuestro que no soy tu hijo, tu hija. Por esa razón te pido perdón. Confieso mi pecado y reconozco que tú eres el Rey de mi corazón. A partir de ahora, el Señor de mi vida. Me pongo en tus manos, porque si algo quiero es empezar un nuevo tiempo, y dame una nueva oportunidad, esta vez para nacer de nuevo. Hoy quiero nacer de nuevo en Cristo Jesús. Aleluya. Padre, quiero terminar dándote gracias por esta preciosa mañana en que tú, Señor, has confrontado y has salvado vidas. Y ruego, Señor, que tu Espíritu Santo siga haciendo el trabajo en cada corazón, a partir de ahora y para siempre. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor, no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.